El problema es que nosotros queremos tener el control. Ese es el problema. Y terminamos siendo orgullosos, egoístas, queriendo tener el control de todas las cosas, de cómo hacemos las finanzas en nuestra vida. Yo quiero hacer empresa, sí, pero ¿le has preguntado a Dios? Yo quiero a esta flaca, ¿sabes qué? Me gusta, además es cristiana, no tiene nada que decirme, Señor, ella es cristiana. ¿Le has preguntado a Dios si ella es la persona o si él es la persona? ¿Le has preguntado a Dios si realmente quiere que hagas lo que estás haciendo? Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. ¿Alguna vez le ha mandado a hacer algo su papá y le han dicho, más tarde, pa? ¿Cuántos levantan su mano? Mira, ahora están levantando su mano todos. Ok. O cuando mandaban a botar la basura, decían, ¿y por qué no mi hermano? ¿No? Eso ha pasado, pasa constantemente. Excusas para no tender la cama, ¿no? O de repente llega la mamá a la casa, el papá, y ve todos los platos sucios en la mesa del comedor. ¿Qué pasó? ¿Por qué está sucio acá todos los platos? Lo que pasa es que nos dijiste que en la cocina no querías ver platos sucios. Nos pasamos al comedor. Cuando regrese no quiero ver la casa sucia, por eso apagamos la luz para que no la veas. Tratamos de sacar la vuelta a nuestros papás, de alguna u otra manera. Y los que somos papás, en realidad, ¿cuántos les ha pasado? Pero cuando damos una orden quisiéramos que nuestros hijos nos obedezcan en una. A ver, levante la mano. ¿Cuántos papás quieren eso? Que sus papás le obedezcan en one. Claro, ¿no? ¿A cuántos les exaspera o les molesta o les incomoda y tienen que pelear con su paciencia cuando los hijos no obedecen en primera? Por favor, levante la mano para los papás. Sería más fácil la vida, ¿verdad? Si obedecieran en primera, ¿verdad? Muchas veces esas es nuestras oraciones, que nuestros hijos cambien y que escuchen, ¿verdad? Nuestras órdenes. Esta historia que quiero tocar el día de hoy la cuenta el mismo Señor Jesús. El contexto de esta historia es que el Señor está hablando con los fariseos que le habían reclamado a él, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Porque los fariseos creían que ellos sí tenían la autoridad, ¿correcto? Y eso le decían, ¿y tú con qué autoridad vienes a hablar? Entonces le reclamaban y Jesús, muy sabio, les respondía, ustedes, yo les voy a responder con qué autoridad hago esto, pero respóndanme ustedes también esta pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y ellos se reunieron y dijeron, si decimos que era de Dios, Jesús nos va a decir, ¿por qué no te bautizaste? Si era de Dios. Y si decimos que eran de los hombres, estos hombres que están acá nos van a apedrear, porque ellos sí se bautizaron. Así que voltean y le dicen, Señor, no sabemos con qué, no sabemos si el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios. Y Jesús le dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Estaban reclamándole a Jesús las cosas en medio de este contexto. El Señor Jesús no les dijo a los fariseos, porque ellos sí sabían que había sido de Dios. Sí sabían, solamente que no querían quedar mal ante la gente. Correcto. Por eso dijeron, ay, pero si decimos esto y si decimos lo otro. Y Jesús no les dijo, no les respondió a los fariseos diciéndole, yo tampoco sé. ¿No han visto esos asados, no? Cuando le responden a la gente. Que le digan, yo no sé, yo tampoco sé. Jesús no dijo, yo tampoco sé. Sino Jesús dijo, yo tampoco les digo. O sea, ustedes no quieren decirme lo que en realidad era. Yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Porque ustedes sí saben en realidad que esto era de Dios, ¿correcto? En otras palabras, los fariseos querían aparentar y querían decir ante la gente que tenían autoridad. Este es el contexto en el que esta historia comienza a relatarse. El Señor Jesús les dice esto, Mateo capítulo 21, y le va a hablar de estos hijos a los que escuchan una orden. Y mira cómo dice la Biblia. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Gracias. Que tenía, dice,
2 hijos. Se dirigió al primero y dijo: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, respondió o contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Está hablando con los fariseos. Jesús dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Jesús estaba en un contexto, ¿verdad?, en el que comienza a decirles: ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a pensar un poco. ¿Qué les parece si pensamos? Eso es lo que le está diciendo a los fariseos. Pensemos un poco. ¿Qué les parece esto? Así que el Señor quiere que nosotros pensemos, que nosotros no seamos dogmáticos como algunos creen que somos. El Señor quiere que nosotros pensemos, y es razonable escuchar a nuestro Dios. Ahora, Él dice que continúa. Y viene de esta conversación que les estoy contando, esta conversación anterior, y él dice que un hombre tenía 2 hijos. Y esta historia me hace recordar a la parábola del hijo pródigo, que este padre también tenía 2 hijos, ¿se acuerdan? Solo que uno le pidió la herencia y el otro se quedó en casa. Y la historia, ustedes la conocen o no la conocen, pero se las cuento rápidamente. El hijo que recibe la herencia va y la despilfarra hasta un día que se queda de hambre después de haber despilfarrado todo su dinero y dice: voy a regresar donde mi padre. Y cuando regresa encuentra que su papá le abre los brazos, lo recibe otra vez en casa y lo perdona. El otro hermano viene enojado y diciendo: ¿cómo es posible que mi hermano, que se ha perdido tu plata, que ha hecho mal, que ha sido todo un rebelde, ahora vienes y le haces fiesta? Y el papá, dice la Biblia, que tuvo que salir a hablar con el hijo mayor. Porque el Señor nos da un ejemplo de 2 tipos de hijos. Uno de ellos rebelde y otro de ellos religioso. Y aquí vamos a darnos cuenta que también quiere darnos una enseñanza. El padre de la historia del hijo pródigo quería tener relación con sus hijos, ¿correcto? Él quería tener relación con sus hijos, pero uno se relacionó con su papá desde el egoísmo. Quiero mi libertad, quiero hacer lo que yo quiero, no me restrinjas, ¿correcto? Así que dame la herencia, voy a hacer lo que yo quiero. Se relacionaba con su padre desde el egoísmo, y muchos de nosotros tenemos ese egoísmo. Y el otro dijo, se relacionó con su padre desde el punto de vista del desempeño. Voy a esforzarme, me voy a restringir, me voy a quedar en la casa. Y así fue, pero no disfrutaba nada de lo que estaba en casa. Y esa es la historia de estos dos. Y aquí parece que va a hablar más o menos parecido. El padre se dirige al primero para invitarlo a trabajar en su viña. Y ahí está el primer punto que quiero ver aquí. El papá no da sugerencias. Eso es lo que quiero anotar aquí. Se dirigió al primero y le dijo: hijito, por favor, si puedes, si tienes tiempo, tal vez, no sé, tal vez mañana o en el feriado, en tu descanso, tal vez podrías, cuando estés relajadito, escucharme y venir a trabajar en mi viña. Así le dijo. Hoy, ven a trabajar hoy a mi viña, le dijo así. A veces creemos que Dios es un viejito con barba blanca, bonachón. Que Él siempre me perdonará. Él siempre sale en la película o en la serie de Coca-Cola, ¿no? Para Navidad. Yo creo que Dios es bueno todo el tiempo y lo repetimos y todo. Sí, claro, eso es cierto. Pero tenemos que entender cuál es el carácter de Dios. Cuando Dios da los mandamientos, no son 10 sugerencias. Son mandamientos. Amén.
La Biblia dice, o sea, por ejemplo, no fornicarás, por ejemplo. Te enseña que no puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Lo enseña con claridad. No te dice si puedes, si a lo mejor, si tal vez, lo más probable es que quién sabe. No, el Señor lo dice con claridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos pone en una posición, obediencia o desobediencia. No hay otra posición, no hay una posición media en la que tú puedas ser cristiano y fin de semana y entre semana hacer lo que bien te parece. No, nuestro Dios no da sugerencias. Es más, el Señor ha puesto conciencia en el corazón de todo ser humano y en la conciencia de todos nosotros, Dios ha puesto su ley. Así que cuando tú haces algo malo, va a estar ahí. Ese no puso en modo avión. Mateo 28 no dice, cuando tengas tiempo, haz discípulos. No. Si tienes ganas, no mientas. No, o sea, cuando la Biblia dice que tenemos que aprender a dar las primicias de tus finanzas, la Biblia, el Señor no te dice, si te sobra el dinero después de haber pagado la luz, el agua y tu comida y todo, recién entonces después de ahí separa. Y yo voy a considerar porque te amo, que son las primicias, hijito, papito, ¿no? Primicia es lo primero. Dile que está a tu lado para que se levante. Primicia es lo primero. Entonces nosotros solo tenemos dos opciones. O obedeces o desobedeces, ¿no? O no obedeces, simplemente. No hay otra opción. El papá muestra su deseo. Ven y trabaja hoy en mi viña. Y depende entonces de nosotros. ¿Cómo creemos que Dios te habla? ¿Dios crees que te está dando sugerencias? Ahora, frente a la voz de Dios hay dos tipos de respuesta. No quiero, contestó uno, pero después se arrepintió. Y luego el padre se dirigió al otro hijo, le dijo lo mismo y este contestó, sí señor, pero no fue. O sea, hay alguien que dice, digo que no haré lo que pides, pero me arrepiento. Y otro, digo que haré lo que pides, pero no lo hago. O sea, un no arrepentido, ¿correcto? Así que hay un lenguaje que entiende Dios también, el lenguaje del arrepentimiento y el lenguaje del orgulloso que no quiere arrepentirse. Así que Dios espera que lo que decimos, lo que pensamos y lo que hagamos sea lo mismo. Eso se llama integridad. O sea, el papá no cambia su pedido, eso es lo que yo veo. Ya, está bien, no quieres, ya no importa, pues ya, más tarde, ¿te parece? Yo no veo al papá cambiar. Y a veces estamos en esa situación. Creemos que Dios sí va a cambiar a lo que yo quiero. Entonces, o sea, el niño siempre va a querer manipular. A los que son papás lo han visto, lo van a ver o lo seguirán viendo, ¿no? Quiero ver televisión, mi hijo, ¿no? Quiero ver televisión. Vas a ver televisión después que das tus tareas. No. Quiero ahora. Ahora no. Papá. Ahora. No, ahora no. Ok. Arrepentimiento entonces es que dejemos de hacer lo que nosotros creemos que es correcto y que tomemos lo que Dios dice que es correcto. Eso es estar arrepentido. Estar arrepentido es que tú cedas ante Dios, que tú cedas el control. El problema es que nosotros queremos tener el control. Ese es el problema. Y terminamos siendo orgullosos, egoístas, queriendo tener el control de todas las cosas, de cómo hacemos las finanzas en nuestra vida. Yo quiero hacer empresa, sí, pero ¿le has preguntado a Dios?
Yo quiero a esta flaca, ¿sabes qué? Me gusta, además es cristiana, no tiene nada que decirme, Señor, ella es cristiana. ¿Le has preguntado a Dios si ella es la persona o si él es la persona? ¿Le has preguntado a Dios si realmente quiere que hagas lo que estás haciendo? Entonces, es necesario que nosotros aprendamos que tenemos que vivir una vida de arrepentimiento, y ese es ceder el control. ¿A quién? A Dios, amén. Es ceder el control al Señor. Y lo siguiente es si realmente haces la voluntad del Padre. Mateo 21 dice, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Entonces, ¿quién hizo lo que su padre quería? Su padre quería que vayan a la viña. Amén. Le está diciendo a un grupo de gente, fariseos, gente que aparenta piedad, pero no la tiene. Le está diciendo a gente que va a la sinagoga, aparenta tener autoridad. O sea, tenemos que escudriñar la palabra de Dios para que nos demos cuenta, ¿estas personas están en la viña del Señor trabajando o no? Esto es lo que el Señor quiere decirles y quiere decirnos ahora. ¿Estamos involucrados en la viña, trabajando en la viña del Señor? ¿Qué es esto, pastor? Trabajar en la viña del Señor en estos tiempos. ¿Estás involucrado en los negocios del Señor? ¿Cuáles son los negocios del Señor? Los negocios del Señor son las vidas. Amén. ¿Estás involucrado en la viña? O sea, de hecho que a cada uno de nosotros, el Señor, a todos aquellos que quieren seguir a Cristo, el Señor nos dirá, ven a trabajar a mi viña hoy. Amén. No nos va a sugerir, y de alguna u otra manera, mientras tú estás trabajando, mientras sales a comer, mientras sales del trabajo y acompañas a tus amigos al paradero, no sé, si estás en la universidad y tienes break, no sé, tienes un momento, Dios te va a dar un momento para que tú hoy te involucres en sus negocios, amén. Y no es una sugerencia, no solo los misioneros de campus están llamados a evangelizar. Toda la iglesia del Señor está llamada por su Padre a entrar, a trabajar en su viña hoy. Amén. Es claro, Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo también. O sea, estábamos hablando esta semana con el pastor Brett de la iglesia Grace Covenant, el equipo de misioneros y líderes de la iglesia. Estábamos hablando con él. Y él dijo, qué bueno que estén plantando una iglesia frente a la Universidad San Marcos. Quiero decirles que no hay forma de que ese trabajo funcione a menos que se haga trabajo duro. Dile que está a tu lado, vamos a trabajar duro. El Señor dijo con esto, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron. No se arrepintieron. La historia es, el primer hijo fue rebelde, sus palabras quizás hirieron al papá, pero terminó arrepentido. Eso es lo que les está diciendo, porque si tú haces el estudio de esta parte de la palabra de Mateo 21, te vas a dar cuenta que cuando Jesús hablaba, dice la Biblia que los recaudadores de impuestos y las prostitutas se acercaron a él y lo escuchaban. Entonces al ver esto, los fariseos comenzaron a hablar. ¿Cómo es posible? ¿Qué autoridad tiene esto? Mira quién lo sigue. Y comenzaron a querer denigrar el trabajo del Señor Jesús. Mateo, quien escribe Mateo 21, Mateo fue impactado por lo que Jesús dijo en este momento a los fariseos. Les aseguro que los recaudadores de impuestos, Mateo había sido un recaudador de impuestos, él se identificaba con esta historia, no quería dejar pasar cuando él escribió la historia de Jesús esta parte, porque realmente Jesús impactó la vida de este hijo que Mateo, que al principio dijo no, pero después se arrepintió.
Yo no sé cuál es la historia de tu vida. La historia de esta historia, el fondo de esta historia es que hay pecadores que se arrepienten y hay pecadores que no se arrepienten. Es así de simple. Y me encanta porque estaba buscando un título para esta historia. Quería hacer una historia corta, una prédica corta, de qué es lo que papá quisiera decirnos hoy en el Día del Padre. Y lo resumo de esta manera: tus acciones hablan más que tus palabras. Puedes decirle al que está a tu lado, tus acciones hablan más que tus palabras. Porque sus palabras fueron sí voy, no fue. No voy, sí fue. Sus acciones hablaron más que sus palabras. Y Jesús les hablaba a estas personas religiosas que de alguna manera habían caído en una de las zanjas, que yo siempre digo, el camino del seguir al Señor tiene dos zanjas al costado, y que la gente puede caer en una de esas dos. ¿Cuál es una de las zanjas? Es la rebelión. La rebelión, el libertinaje. Voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que a mí me parece, voy a tener el control de mi propia vida, y eso es lo que nos ha vendido este mundo. Voy a hacer mis planes, voy a ganar mi dinero, voy a ser cada vez mejor, tengo mi plan y voy a seguirlo, mi plan de desarrollo personal. Pero Jesús no ha venido para hacerte mejor tu vida. Jesús no ha venido para limpiar tu cárcel. Jesús ha venido para hacerte libre. El problema es que creemos, y estaba viendo un dibujito de un robotito que estaba conectado al enchufe, y él estaba diciendo: voy a ser libre. ¿Cómo es posible que me tengan atado? Voy a ser libre, voy a ser libre, voy a luchar, ¡pac! Y se desenchufa y muere. Y así es nuestra vida. Queremos vivir, entre comillas, nuestra libertad fuera de la fuente que es Jesús, cuando Él vino a traernos verdadera libertad, porque uno es esclavo de aquello que lo domina, dice la palabra. Así que el otro lado de la zanja no es rebelión, el otro lado de la zanja es religiosidad, es aparentar. Así que queremos caminar en el camino estrecho del Señor Jesús. La Biblia dice que el camino ancho muchos van por allá, pero el camino de seguir a Cristo es angosto. Pero en ese camino angosto muchos se meten en esa zanja y fluctúan en un péndulo. Quiero hacer lo que a mí me parece, voy a esforzarme con mi desempeño, con mi fuerza, mis habilidades, y voy a obedecerte, Señor. Y te metes en la otra zanja de la religiosidad. Ya no voy a ser religioso, Señor. Ya, ok, haz lo que tú quieras. Lo que tú quieras en mi vida. Eso se llama arrepentimiento. ¿Quieres estar en el camino correcto, en el camino del Señor? Eso es lo que les decía el Señor a los fariseos. Oye, sal de la zanja. Estás como ese hijo que dice sí voy, pero no vas, pero no lo haces. ¿Qué vas a hacer hoy para dejar de hacer tu propia voluntad? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién es la fuente como ese robotito de tu vida? ¿Es Jesús o eres tú mismo? Porque esa es la historia del pecado. Hacer lo que bien te parece a ti, lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros, para vida por vida en el Día del Padre? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tipo de hijo vas a ser? Ese es el mensaje. ¿Vas a ser de aquellos que hablan y no hacen?
porque tus acciones van a hablar mucho más que tus palabras para nuestro Dios. ¿Y qué puedo hacer si encuentro que en mí mismo no hay nada bueno? Y siempre que quiero hacer lo bueno me caigo en cualquiera de las dos zanjas. Pastor, ¿qué puedo hacer? Es venir y reconocer delante de Dios que has fallado a Dios, que has pecado, y reconozcas tu propia naturaleza que está inclinada a hacer lo malo. Y que le digas: Dios, perdóname, Señor, reconozco que esta es mi inclinación, pero que me arrepiento hoy, me arrepiento hoy, me arrepiento hoy. Quiero que mi acción hable más que mis palabras. Esa es la historia. ¿Quién hizo lo que el Padre quería? ¿Harás tú lo que el Padre quiere? Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.